Y cuando María nació, estaba delante de uno de los sistemas más bárbaros, junto con el babilonés y el asirio, los tres más crueles. Ni siquiera Egipto. En Egipto los esclavos tenían ciertos asuetos, pero en cambio en los romanos eran depredadores. No sé si algunos de ustedes se pudieron ver una película que, vaya, tiene algunos elementos interesantes que se llama, si mal no estoy, María Magdalena, algo así, y que está en Netflix. Es una serie, tiene unos rasgos que los que la crearon no eran simplemente libretistas. Quienes la crearon, algunos de ellos son biblistas, teólogos, e hicieron una muy simpática aproximación a los textos bíblicos. Y una de las cosas, por ejemplo, de Judas, a mí me gustaría que ustedes se vieran esa serie porque una de las cosas que presenta de Judas es todo el dolor de la historia de Judas. Judas se pasó su vida sufriendo. Fíjate que tengo que ver. La vida de Judas fue un vía crucis sin medida. Incluso en la serie, la mamá de Judas hacía parte de un prostíbulo. Y el dolor de Judas era infinito. Una persona que nunca conoció el amor. Y toda la historia de Judas es una historia de amor a migajas. Y el sufrimiento, el dolor, la tragedia de Judas no tiene medidas. Pues bien, volvamos a los Galileos. Los Galileos, además de, dijéramos, de vivir en cuevas, además de vivir a 460 kilómetros, recuerden que Galilea está al norte, mientras que Judea, cuya capital es Jerusalén, está al sur. El norte colinda con los pueblos paganos. Es decir, María debió ver en la puerta de su casa muchas veces infinitos gentiles, extranjeros, pedir agua, pedir alguna medicina, suplicar un poco de alojo, porque prácticamente Galilea era la puerta abierta entre la paganidad bárbara e Israel. Y mientras en Jerusalén tocar a un extranjero, fíjense la palabra extranjero, era considerado repudiable para ir al templo. Recuerden el texto del buen samaritano cuando el sacerdote y levita salen. Ellos no ayudan al malherido simplemente porque sean malas personas. Es porque en Jerusalén nadie lo haría. Sería un escándalo hacerlo. En cambio, un Galileo es incluyente, acogedor, tiene una mentalidad de solidaridad. Los que viven en fronteras tienen unas estructuras mentales muy distintas a los que vivimos en Córdoba, que no estamos rodeados de otras culturas, sino de nuestra propia realidad colombiana. La cuarta característica de los galileos es que los galileos no tragaban entero, eran mente inquieta, preguntaban, interrogaban, y además de eso, digámoslo de esta manera, no permitían atropellos contra su cultura y contra su gente. Eran una etnia. No solamente tenían una lengua distinta, por ejemplo, ellos eran los que más hablaban arameo, a diferencia, por ejemplo, de los que vivían en Jerusalén, que hablaban mucho más el griego koiné. En cambio, los galileos hablaban muchísimo más el arameo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que eran considerados subversivos, rebeldes. De hecho, las grandes revueltas en Jerusalén la iniciaron rebeldes, y los rebeldes eran galileos. Pero yo quiero que nos quitemos de la cabeza que eran subversivos. Sencillamente eran personas que querían el cambio. El vivir en fronteras les permitía a ellos entender un mundo de manera distinta. No miraban de manera implosiva, sino explosiva. Las personas que viven
Por ejemplo, en los puertos tienen una mentalidad cosmopolita abierta muy distinta a las estructuras mentales de los que viven en regiones montañosas. Y los galileos eran personas abiertas. María era una mujer profundamente galilea, por los cuatro costados. Pero María vivió, dijéramos, la represión no solamente del Imperio Romano, sino de los poderes internos en Israel, que además de hacerse cómplices y sabuesos del Imperio Romano, atropellaban a todos los galileos. Los galileos eran una cultura sufrida. María no nació entre pétalos de rosa. La anunciación de María no debió ser alrededor de una ventana tejiendo con hilo crochet. María era una mujer que le tocó seguramente vivir, escuchar muchas veces las botas militares, las saetas de los militares. Le tocó escuchar muchas veces el estridente ruido de las espadas de los grandes comandantes de las legiones romanas, y debieron vivir muchas veces persecución, opresión, sufrimiento. Ustedes no se imaginan que María debió vivir muchas veces situaciones de duelo. Y quizás fíjense que en la espiritualidad romanticoide que recibimos de los españoles, nosotros siempre tenemos a María como un dechado de tranquilidad, María como una especie de María onírica, como una especie de María de quizás de Miguel Ángel, o de la María de Rembrandt, o de la María de, no sé, de todos los pintores clásicos, más colocada alrededor de un jardín, como si fuera una especie de duquesa de los imperios otomanos, una especie de reproducción medio arabesca de las grandes mitologías tejidas allá. Y fíjense, por ejemplo, que en la Anunciación nosotros siempre vemos como un angelito, un jardín de rosas. Y primero, donde María vivía, las rosas eran muy escasas. Vivían en terrenos rocosos, entre montañas. Segundo, tenemos que reconocer que María le tocó vivir en carne propia la crueldad de la servidumbre. Roma no solamente fue una ocupación territorial. El imperio romano era un imperio, vamos a decirlo, genocida, genocida. Los derechos humanos no existían. María debió ver violación de los derechos humanos a derecha e izquierda. María debió ver cómo el imperio romano pauperizaba. El que a nosotros nos monten una reforma tributaria, vaya y venga, pero es que el imperio romano era mucho más que una DIAN. El imperio romano empobrecía realmente, pauperizaba. Y María debió ver y debió vivirlo. Joaquín y Ana debieron ser pobres tremendamente. Y todo esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, y la María real, la María del Evangelio, esta pequeña doncella Galilea, de corazón galileo, de estructura mental galilea, de paradigmas galileos, ¿cómo vivió? Y estoy hablando solamente del Imperio Romano. Ahora imagínense las aberraciones de Israel, perdón, de Jerusalén, que eran, sin lugar a dudas, lacayos del Imperio Romano. En Jerusalén, la mayoría de los habitantes de Jerusalén vivían un contubernio profundo con el Imperio Romano. Las mujeres de Jerusalén eran mujeres de los soldados romanos. En cambio, las galileas eran atropelladas, vitupereadas. María más de una vez debió ser tirada al suelo entre coscorrones por el Imperio Romano. Pero a esto se le suma el inmenso poder de las autoridades
de Jerusalén que vivían permanentemente dominando a las 7 regiones que componían a Israel. Así, María debió ver muchas veces cómo la mayoría de los habitantes de Jerusalén llegaron allá a sus pequeños bohíos y se los quemaban. Debieron ver violaciones de mujeres a derecha e izquierda, sometimiento forzado de niños. Debieron ver muchas veces cómo los varones de Galilea eran verdaderamente vejados, humillados, oprimidos, en servidumbre total, arrastrados cual esclavos. Cuando uno escucha, por ejemplo, en 1492, el relato de San Pedro Claver sobre la barbarie sufrida por los africanos que como animales para vender traían en las barcazas españolas, no puede menos que pensar en los galileos, que eran igualmente no solo esclavizados por el Imperio Romano, sino esclavizados por la omnipotencia de Jerusalén. Y todo esto dentro de una estructura religiosa de sometimiento, de avasallamiento, de opresión, de conculcación. Y no me cabe duda que, por ejemplo, que si a esto le sumamos que cualquier Galileo era una carga inenarrable de sufrimiento y de dolor, las mujeres cargaban quíntuplemente el dolor de un varón. Y perdonen que diga eso, pero es que si había unos seres que cargaron la cruz del sufrimiento y de la estructura patriarcal judía, fue precisamente las mujeres judías. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cositas para que ustedes capten esto, el vivir bajo el peso de una estructura mental judía. Por ejemplo, las mujeres eran marginadas desde su nacimiento. Los judíos varones consideraban que las mujeres eran una semilla genética desperdiciada. Nacer mujer era una desgracia. Y María vivió eso. Esa fue la salsa donde María se crió. Con los varones crecía Israel en medio de esa sociedad absolutamente patriarcal. Imagínense que si era niña, el padre de familia era libre de acogerla como hija o si no de exponerla a la intemperie. Judío que decía, feliz aquel cuyos hijos son varones. Las bendiciones de Yahvé no le faltarán. Esa máxima judía marca la diferencia entre varón y mujer. Imagínense, por ejemplo, que si nacía un niño varón, la mamá estaba obligada a observar 40 días de dieta, pero si era niña eran 80 días, lo cual traducido significa que la contaminación por el nacimiento de una niña era infinita. A los varones judíos a los 12 años les celebraban la mayoría de edad, pero a las mujeres judías no se les celebraba nada. Había que casarlas lo antes posible. María a los 12 años ya estaba comprometida. Y toda mujer judía consideraba a su marido su propio Baal, es decir, su propietario, su dueño, su Dios. Su marido era todo. Por ello el primer rito de una mujer judía era lavarle los pies a su marido como signo de sometimiento. Eran una posesión. Los varones podían repudiarla por cualquier causa. Incluso muchas mujeres judías, sobre todo galileas, estaban abocadas a la prostitución por abandono. El perfil de mujer perfecta, por ejemplo, que el libro de los Proverbios trae, es una mujer callada, sumisa. Pablo lo dice.
Jamás una mujer que se interroga, ni que pone en crisis, ni que opina. Las mujeres judías, María fue una mujer judía, no podían estudiar la Torá. Se les consideraba incapaces de comprenderla. Enseñarle la Torá a una mujer era como tirar la Torá a los cerdos. Era prohibido. Con razón, incluso hasta por razones de pureza, las mujeres no les permitían entrar al templo de Jerusalén de manera directa. Entraban por la puerta de las ovejas, como si fueran animales. Conclusión de esta primera parte: en la cultura judía el varón era quien le confería valor a la mujer. Las mujeres no valían. Valía el patriarca con el cual se casaba. Ustedes no ven que cuando narran la historia de Jesús, primero viene José y después María. Si una mujer tenía otra visión y otra lectura de la vida, era inmediatamente era proscrita. En conclusión, para no extendernos. ¿Aló? Sí, padre, le escuchamos. Ah, perfecto. Entonces, en conclusión, lo que estamos tratando de presentar es que una mujer judía era mucho más que una esclava. Las estructuras mentales que vivió una mujer judía de dolor, de sufrimiento, de sometimiento. Por ejemplo, cuando una mujer tenía el periodo menstrual, era considerada una maldición. Las viudas en Jerusalén, ¿se acuerdan de un texto bíblico de una viuda que le va? Jerusalén estaba lleno de viudas en todas las esquinas, viudas y huérfanos. Y las viudas eran consideradas, apenas se moría el esposo, esa mujer no tenía derecho a nada. En la cultura de María pululaba el sufrimiento. Y en medio de todo eso, esta doncella era una joven inquieta y viva. A Gabriel le hace preguntas. Valiente y aguerrida. Nosotros que hemos sido, me van a perdonar algunas cosas que les voy a decir. Si alguno tiene alguna pregunta sobre algo que yo diga, le agradezco que me lo haga a mí para poderle clarificar. Ustedes se imaginan lo aguerrida que fue María, siendo capaz en la anunciación. Ese texto que nos parece angelical, que nos parece como un rosal, ese texto que nos parece como si estuviéramos en un oasis. Ese texto tiene una carga, pudiéramos llamarlo, de resistencia bárbara, de apertura sin igual. Es que María en la anunciación no fue que aceptó, simplemente fue que cambió de Dios. Y fíjense lo que estoy diciendo, algo tremendamente grande, cambió de Dios. Es decir, estoy diciendo que María ese día estrenó Dios. Yo sigo sosteniendo que María es símbolo de renovación con su juventud. Con razón Dios la escogió doncella, como símbolo de la vida que irrumpe. El 13 de mayo que acaba de pasar predicando en Barranquilla, en 3 parroquias que se unieron, y yo les decía que con razón en Cova de Iría
María, para manifestar su acompañamiento del sufrimiento y del dolor del hombre, en aquel momento, sobre todo de los pueblos lusitanos de ese momento, escogió 3 niños. Casi nunca María escoge ancianos, siempre escoge niños, porque entre otras cosas es muy consonante con los niños del Evangelio, que son símbolos de la vida impoluta y no de las estructuras mentales bárbaras como la de los adultos. Padre, perdón, Meji le va a hacer una Sí. preguntita, porfa, perdón. Todas las que quiera. ¿Sí? Gracias, Padre. ¿Cómo está? Qué Bien, alegría gusto. tenerlo aquí entre nosotros, Padre. Muchas Con todo gracias. lo que he escuchado en esta primera parte, podemos entender que esos textos de el nacimiento, de la anunciación, como los conocemos, anunciación, la visitación y eso, no son históricos, son construidos a partir de ese pensamiento reinante en esa época y los transmite el autor de esa manera para también darnos a entender un mensaje teológico, ¿verdad? Pero no son históricos, no ocurrieron al pie de la letra como los queremos leer muchas veces. Es que recuerde, muchas gracias por su intervención, excelente. Recuerde usted que estamos hablando de la estructura de pensamiento oriental. Nosotros somos grecorromanos, somos occidentales. Nosotros construimos, construyendo definiciones, contextos, narrativas que van diciendo temporalmente lo que está aconteciendo. Son textos que pudiéramos llamar diacrónicos. En cambio, los orientales, ellos construyen sus textos y sus narrativas de otra manera. Y como usted bien lo dice, en realidad a ellos no les interesa la historicidad. A ellos les interesa la preciosa simbología que dentro de ella esconde un mensaje capaz de transformarle la vida a un ser humano. Entonces, por eso, todo texto bíblico que usted coja, lo primero que debe sentir es inmenso respeto por la cultura oriental, las formas literarias orientales, los géneros literarios orientales, las estructuras de pensamiento oriental. Y entender que nosotros narramos, construimos de otra manera. ¿He respondido a su valioso aporte? Sí, claro, Padre, muchas gracias. Con todo gusto. Es importante lo que usted nos está hoy compartiendo porque muchas veces hemos idealizado a María y le hemos puesto unas características como si eso hubiera sucedido así en la historia y nos quedamos con la historicidad, más no realmente con todo lo que usted hoy nos está enseñando de esa parte de lo que nos enseña para nuestra fe. Lo que pasa es que nosotros mandamos a María en un platillo volador y no la bajamos nunca. A mi manera de ver, por eso yo comencé esta intervención diciéndoles, nosotros recibimos la imagen de María de los españoles del medioevo, y los españoles del medioevo interpretaron, reinterpretaron, contrainterpretaron, y finalmente lo que hicieron fue una narrativa que nos tradujeron. Y no, la imagen de María que la evangelización del medioevo nos regaló estaba muy distante de la imagen bíblica de María. Por ejemplo, el Magnificat, por Dios santísimo, si interpretáramos con profundidad el Magnificat, es un canto revolucionario extraordinario. El Magnificat es un profetismo viviente. El Magnificat es una resistencia de cambio extraordinario. El Magnificat es mucho más que la marcha de los muchachos estos en la sociedad colombiana actual. El Magnificat es una protesta, el Magnificat es una toma de postura. Y un poco para reafirmar, por ejemplo, el comentario que hace
nuestra querida señora ahora. Por ejemplo, el texto de las bodas de Caná. El texto de las bodas de Caná es un texto precioso donde yo no sé cómo no mataron a María ese día. Siempre que predico ese texto digo, María no la crucificaron ese día porque los romanos no les interesaba nada lo que María estaba diciendo. Pero, por ejemplo, cuando María les dijo, no tienen vino, ustedes se imaginan en cultura oriental, no me refiero a una fiesta como generalmente predicamos los predicadores baratos que tenemos en las iglesias contemporáneas. Predicamos que era una fiesta, que había un matrimonio. Ahí no hay ningún matrimonio. Allí de lo que está hablando María es que la alianza simbolizada en un vino, la alianza del Sinaí se acabó. Cuando María dice no tienen vino, lo que está diciendo es, este pueblo ya no tiene ninguna relación con Yahvé. Aquí se acabó la relación de amor entre Yahvé y su pueblo. Este pueblo ya no ama a Yahvé. Yo no sé cómo no la mataron ese día. Por eso hay que pasar de la literalidad del texto bíblico a la exégesis del texto bíblico. Y yo lo que estoy haciendo con ustedes es precisamente ayudarles a acercarse a la realidad de María para que ustedes se puedan imaginar, por ejemplo, María un día con fiebre, para que ustedes se puedan imaginar un día a María viviendo un duelo, porque hasta ahora nos hemos quedado hablando de que María era muy humilde, que María era muy obediente, que María era purísima como un lirio, o sea, toda una axiología teológica, pero sin historicidad. Y fíjense, por ejemplo, ya les dije que María estaba bajo el yugo del Imperio Romano. María nació esclava y murió esclava. Jesús nació esclavo y murió esclavo. Jesús le tocó vivir la esclavitud de su pueblo, era un esclavo. Los romanos se sentían con autoridad para crucificar a Jesús porque era un esclavo de ellos, perdón. Y de igual manera, por ejemplo, además de eso, con una corrupción bárbara en los líderes religiosos judíos. La corrupción actual de los líderes religiosos tiene más de 2000 años. Es como una realidad muy dura, pero hay que mirar la vida con su verdad. Hay que ir al Evangelio y desde el Evangelio comprender todo lo que vivieron Jesús, María y los apóstoles, la iglesia nacional. Vale, preguntas, inquietudes, detengámonos. Padre, ahí le voy a preguntar, Zoraida. Sí, vale. Que te levantaste la mano, por favor. Zoraida. Sí, padre, gracias. Lo que pasa era que, bueno, en parte me había contestado ya la pregunta, pero bueno, volviendo a la fe, ¿sí? Volviendo a la parte histórica de la fe y como lo recibimos nosotros de los españoles, mi pregunta sería, si la verdad está escrita en las Sagradas Escrituras, sí, y la entendemos desde ese punto de vista, ¿en qué beneficia hoy en día el pueblo de Dios reestructurar todo después de una exégesis de la palabra? O sea, no se corre el riesgo dentro de la iglesia de que cuando tratamos de cambiar toda esa estructura, se cambie también un poco la fe. Bueno, vale, es una pregunta muy linda. Yo creo, Zoraida, a ver, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A Jesucristo y la causa de Jesús o a una religión? La pregunta que nos tendríamos que hacer es, si yo tomé una decisión por Jesucristo,
yo tengo que tratar de comprender cada vez más lo que dice Pablo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó a esa madurez, ya no vivo yo. No era simplemente por una fe ciega, era porque había comprendido totalmente el proyecto de Jesús, la vida de Jesús, al punto que Pablo llega a decir, para mí todo lo considero basura comparado con la sublimidad, y utilizo una palabra, del conocimiento de Jesús, de llegar a conocer a Jesús. Porque Jesús vivió como vivió, porque amó como... Eso no nos va a quitar nada de la fe. Acercarnos a la profundidad histórica, al ser de Jesús y al ser de María no nos va a quitar la fe, al contrario. Nos va a hacer encontrarnos con la riqueza de, dijéramos, pasar de una espiritualidad mielosa, me atrevería a decir, repleta de almíbar, a una espiritualidad con los pies en la tierra, muy realista. Si hoy estamos viviendo circunstancias muy semejantes a las de Jesús y a las de María, y ello lo que nos va a permitir a nosotros es tomar las mismas decisiones de Jesús. Creo que precisamente eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. El Papa Francisco está tratando precisamente de acercarnos. Miren las homilías de los domingos del Papa Francisco, son profundamente humanas, profundamente reales. El Papa está yendo cada vez más a la realidad vivida por Jesús, y desde la realidad vivida por Jesús tratar de iluminar la vida nuestra hoy. Cuando nosotros necesitamos una fe que nos baje, me atrevería a decir, de las parafernalias de la espiritualidad romántica a los surcos de nuestras vidas. Con razón, por ejemplo, muchas veces hay gente muy cristiana o muy católica que se suicida, o mucha gente que se profesa religiosa, pero que tienen una vida vuelta a un infierno, porque el evangelio les quedó en una especie de pomada espiritual que no les toca el núcleo de la vida. Entonces, este ejercicio que hacemos es un ejercicio de acercamiento para, dijéramos, para ver desde dentro de la vida. Por ejemplo, cuando uno reflexiona sobre toda la estructura política de Israel, la estructura religiosa de Israel, las servidumbres, eso le permite a uno entender cómo una jovencita como María fue capaz de decirle sí al Dios de Jesús. No le dijo sí al Dios ni del sumo sacerdote, ni del Sanedrín, ni de los fariseos, ni de los saduceos, sino sí al Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús le iba a comprometer en un proyecto fascinante, inédito, pero que apuntaba a otra realidad. Es eso, Soraya, un poco lo que buscamos, dijéramos, con estas reflexiones, dijéramos, como haciendo un caminito en el sendero de encontrarnos mucho más allá con lo que vivió en realidad de Jesús y con lo que vivió María. ¿Te parece? Padre, Checho Hoyo le va a hacer una preguntita, va a aportar algo, Checho. Con mucho cariño. Hola, padre, buenas tardes para todos. Padre, escuchándolo, simplemente voy haciendo reflexión y voy mirando lo importante que es entender que los textos bíblicos no son una biografía, sobre todo el Nuevo Testamento, y que ese elemento histórico que usted nos propone hoy con tanta claridad
es el que nos ayuda a encontrar las circunstancias del actuar y del hablar de Jesús y de María incluso en un determinado momento. Y que los textos bíblicos, leerlos al pie de la letra, literalista, no literal, porque ese sí es un sentido, sino literalista, nos mueve, sin duda alguna, nos anima, pero a veces incluso sin darnos cuenta nos podemos aislar un poquito del centro de esa verdad que usted propone, que debemos estar en esa búsqueda. Y otra cosita, padre, es que un pensamiento que me viene es que la iglesia sí ha ido haciendo ese camino de descubrir históricamente a Jesús, no ha estado escondido. Otra cosa es que a nosotros no siempre lo tenemos cercano o no siempre nos acercamos para conocerlo, pero la iglesia sí ha hecho ese camino, sí ha hecho esa enseñanza, la teología ha hecho el proceso y también, pues hace poco empezamos a conocer al Jesús histórico, pero que sin duda alguna ha sido una luz que viene a alumbrar ese proceso de fe desde lo que él vivió y fue e hizo, padre. Muchas gracias, Ceci. Sí, muy de acuerdo, totalmente. Desde el Concilio Vaticano II, toda la reflexión, por ejemplo, los escritos de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco, han ido a la fuente para iluminarnos el camino de la vida. Bien, gracias a ustedes por estos aportes. Vamos a una segunda parte. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es, yo quiero que ustedes capten que María debió vivir siempre, digamos, con un hijo que vivió contracorriente. María cómo vivió una mamá la experiencia de tener un hijo tan distinto a todos los judíos. Yo quiero que ustedes entren en las miradas de la vida de María, en lo que ella sintió y vivió con su hijo. Recuerden que las madres judías educaban hasta los 7 años. De ahí en adelante, la formación de un hijo varón la asumía el patriarca. Y yo me imagino que María, mire, para mí María era una mujer profundamente abierta. Para mí María debía ser una mujer extraordinariamente pluralista. Para mí María debía ser una mujer con una mirada de la vida encantadora. Para mí María debía ser una mujer con una capacidad de profundidad y hondura para leer las cosas de la vida con otros ojos. Por ejemplo, me pregunto, María debió ser muchas veces burlada. María debió ser muchas veces cuestionada. Por ejemplo, ¿no les sucede a ustedes? No conozco la vida personal de ninguna de ustedes. Pero ¿no les sucede a ustedes que cuando ustedes tienen un hijo que, por ejemplo, no entra en los estándares de, entre comillas, de normalidad, las mamás cargan un sufrimiento inenarrable? Por ejemplo, cuando su hijo no estudia las clásicas profesiones universitarias, porque ese es el molde y la estructura mental nuestra, que tiene que estudiar derecho, o tiene que estudiar ingeniería, o tiene que estudiar medicina. ¿No les sucede a ustedes, por ejemplo, que si su hijo estudia en una universidad aquí en Montería, es visto como profesional de tercera escala y muchas veces hasta censurado socialmente, pero no estudia en la externado? Es que la medicina que sirve es la de la sabana.
Ahora, esas tipologías son propias de todas las culturas. Entonces, imagínense a María en medio de un sistema rígido como el judío, donde, por ejemplo, el sábado, 641 normas para el sábado. ¿Ustedes creen que en la sociedad judía se dejaba alguna cosa sin tipificar? No. ¿Y cómo debió María incidir en Jesús? Yo me imagino que Jesús comprendió la vida a través de los ojos de María, de la sensibilidad de María. María debió ser una extraordinaria mujer. María debía tener una, digámoslo con esta palabra, la savia de María debía ser de una bondad ilimitada. Imagínense ustedes, por ejemplo, las parábolas de Jesús, la monedita de la dote que se perdió, la ropa que se remienda, la levadura en la masa, el uso de la sal, los sentimientos de una mujer que van a dar a luz. Todo eso que Jesús entrelaza con la buena noticia y que lo expresa en categorías femeninas, no me cabe duda de que debió incidir de manera capital su madre. María es madre de un hijo distinto. Y eso, en la espiritualidad clásica, no dice nada. Y María es madre de un hijo distinto. Yo no sé si ustedes han reflexionado sobre eso. María es madre de un hijo contracorriente. María es madre de un hijo alternativo. Por ejemplo, un varón que a los 20 años no tuviese progenie en Israel era considerado maldito. María tuvo que muchas veces ser satirizada, humillada. Para un judío, la semilla de los varones tiene hijos. Reproducirse era la mayor bendición y el camino de santidad en el judaísmo. Los portadores de la vida eran los varones, no las mujeres. Jesús no tuvo hijos, no tuvo tierra, no tuvo casa, que eran los signos de la bendición de Yahvé. En la lógica judaica tendríamos que decir, María no sintió la bendición de Yahvé a través de su hijo Jesús. Un hijo itinerante que convivía con malvivientes, con marginados, con extranjeros, con mujeres. Ustedes no han visto todo lo que el Evangelio dice sobre Jesús. Hasta que un día lo fue a buscar su familia porque estaba de psiquiatra. O sea, todo esto lo dice el Evangelio. Imagínense este hombre que andaba con malditos, andaba con réprobos, andaba con leprosos y endemoniados, seres que en la lógica judaica son más similares a los animales que a las personas. ¿Se acuerdan cuando sacan un espíritu inmundo y lo tiran a una piara de cerdos? Un hombre que tenía un discípulo que en la estructura judaica había sido un sicario. ¿Ustedes creen que debió ser del agrado de las miradas judías tener dos seres tan violentos
como los hijos de Zebedeo. Un hombre al que lo sostenía, imagínense, un judío varón, al que lo sostenían algunas mujeres con sus bienes. Eso debió ser un escándalo. Un maestro que no predicaba en las sinagogas. Un hombre que el dolor de los demás lo retorcía. Un predicador con acento arameo debió ser motivo de burlas una y mil veces. Le delataba su acento. Un hombre que no hablaba de Elohim, sino de Papito Dios. Un hombre que rompió los esquemas sobre Dios. Cuando todo patriarca judío lo que enseñaba era la alineación con el Dios de Israel. Un hombre que por su estilo de vida, o mejor, su estilo de vida le mereció varias penas de muerte. Ustedes han contado en la Biblia cuántas veces condenan a muerte a Jesús. Que no guardaba el Shabbat y los 641 mandamientos. Un hombre que usurpaba a Dios y perdonaba. Que puso en cuestión la pirámide social y su estructura. Un hombre que inclusive a las prostitutas le conmueven en las entrañas. Un hombre que veía a Dios con otro prisma. Un hombre que se identificó con pastores, imagínense ustedes. O sea, es que respondiendo un poco como a lo que ustedes ahora me preguntaban, por ejemplo, yo decía el cuarto domingo de Pascua que lo que más me impactaba que Jesús dijera que él era el buen pastor no es la imagen del pastor que nosotros ponemos en el portal de Belén en cada Navidad. Es que los pastores en Israel eran símbolo de escarnio. Los pastores eran repudiados. Los pastores en Israel eran el signo de la ignominia, eran nómadas. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ustedes imagínense, y eso que no he dicho sino 3, 4 cosas, ahora imagínense la mamá de un crucificado. ¿Qué significaba crucificar? Que nunca debiste existir. ¿Ustedes imaginan una mamá tener que vivir? O sea, ¿ustedes creen que María lo que vivió fueron pétalos de rosa? Un hombre que no tuvo ninguna entrada triunfal a Jerusalén, como nosotros decimos en Semana Santa, es que entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuál triunfal? ¿De dónde triunfal? ¿De dónde sacamos semejante locura? Si esa no fue la entrada triunfal, fue la entrada de un reo. Fue la entrada bufona. Fue la síntesis de un hombre que se cargó el sufrimiento de toda la humanidad. Eso no fue una entrada triunfal ni fue, y ese día cantamos, Reine Jesús por siempre, tú reinarás, como si entrara un rey. No lo recibieron sino los niños, los que no contaban. Conclusión de esta segunda parte. A mí siempre me
me puede muchísimo esta mamá que sabía que su hijo reinterpretaba la ley. Esa mamá que muchas veces escuchó que su hijo estaba loco, que era un blasfemo, un enredador, un timador, como lo llama el Evangelio de Marcos. Lo llaman hasta endemoniado. Un proscrito. ¿Qué sentiría esa mamá cuando a su hijo lo sacaron fuera de Jerusalén para crucificarlo? Es decir, un excluido, una escoria. ¿Qué sentiría esa mamá cuando su hijo se murió sin túnica, es decir, sin dignidad? Pero esa mamá, desde que le dijo sí a Gabriel, le dijo sí a las nuevas lógicas de Dios. Yo solamente quiero concluir esta segunda parte y quiero verles el rostro, por eso regreso aquí a la imagen. Ustedes se imaginan, por ejemplo, esa mujer que fue capaz de aceptar la humanización de Dios. ¡Qué mujer tan fantástica! ¡Qué capacidad de dejarse enseñar! María era un libro abierto para que Dios lo escribiera totalmente, incontaminadamente. Nosotros, en cambio, tenemos un libro de tradiciones, estructuras, rezos, religiosidades. Nosotros somos un tutti frutti religioso, que muchas veces ahoga, como dice la parábola del sembrador, al evangelio. Nuestras estructuras religiosas ahogan el evangelio. En cambio, María eran páginas para dejar libre a Dios, para dejar que irrumpiera Dios. María no le puso condiciones. María no sometió a Dios a sus estructuras religiosas. María le permitió al Dios de Jesús revelarse sin migajas. Bien, esta es la segunda parte de lo que quería compartir con ustedes. Me abro a inquietudes, preguntas. Incluso si no están de acuerdo, tranquilos. Bien podemos tener miradas distintas. No se preocupen. Padre, un comentario. ¿Sí? Cómo María en su interior albergaba tanto carácter, no solo de su personalidad, sino por la parte cultural que ella manejaba de donde era, ¿cierto? Y se mantuvo desde esa, una rebeldía, pero no que llegaba a la violencia, sino como en un carácter firme. Pues de pronto usted lo decía, con la dulzura o como o por lo menos nosotras como mujeres, o por lo menos yo hablo por mí, de pronto uno con su carácter pierde el estribor, pierde el impulso o termina siendo agresivo con palabras, pero ella mantenía ese ímpetu dentro de sí, pero en la gracia de Dios se manejaba pues como algo estable, como algo estable. Lucy, un gran abrazo. Yo para responderte a eso te diría, yo creo que María
tenía lo mismo que tenía Jesús. Fíjate, por ejemplo, en las 14 estaciones del Via Crucis, Jesús nunca perdió el control. Era tan dueño de sí. Sí, esa es la palabra. Sí, estaba tan profundamente convencido de sí mismo, tenía tanta capacidad de unificarse en sí mismo con lo que creía y pensaba, que jamás permitió que nada de fuera lo descontrolara. Padre, y era como tan igual a María, Jesús, que a la larga ella decía, ese es mi hijo, sangre de mi sangre. O sea, Sí. es la tierra de donde nacimos, de los Galileos, y es lo que yo estoy viviendo ahora acá en Jerusalén o en Nazaret, y él es el que está mostrando esa raza galilea acá, con la influencia del Espíritu Santo. Amén, lo creo. Y más aún me imagino que ella lo comprendía profundamente. Ella lo comprendía profundamente. Sí, claro. Y ella, además de eso, lo respaldaba. Estar al pie de la cruz significa, creo que valió vivir todo lo que viviste. Estar al pie de la cruz significa, estoy de acuerdo contigo en todo. Estar al pie de la cruz significa, no me arrepiento de nada de lo que dijiste, enseñaste y viviste. Estar al pie de la cruz significaba, acepto todo el evangelio que nos enseñaste. Padre, esa entereza de María al asumir el sí ante la presencia real de Dios, usted nos mostraba una realidad humana concreta de los Galileos del origen de María, ¿cierto? Que fue dura, difícil, que fue lo peor, que fue sufrida y todo eso. Entonces, asimismo, yo me imagino que cada personaje bíblico de los apóstoles tuvo su realidad concreta, ¿cierto? Muy duro. La iglesia en su liturgia eucarística no nos enseña eso, nos saca el espacio para mostrarnos la realidad concreta de la vida de estos seres humanos como tal, seres personas, más no como, o sea, yo me meto ahí. La mayoría de nosotros cuando empezamos a leer la Biblia nos vamos por el idealismo, lo mágico, lo perfecto, lo que nunca sufrieron, cierto, cosas así. Y pues la historia de la Biblia es muy escasa como para profundizar tan de pronto en los códigos de conducta que ellos tenían, en la forma de sus caracteres, sus personalidades y todo eso. Entonces, si la iglesia nos ofreciera un espacio concreto que nos aterrizara en la fe, o sea, hoy en día se habla de resiliencia, ya la gente no tiene capacidad de aguante, entonces esa historia nos puede a nosotros afianzar nuestra fe, como usted lo decía, porque está basada en hechos concretos de dificultad, de sufrimiento, de dureza, de esclavitud, ¿cierto? Entonces, de humillación, entonces, eso es algo que nos puede ofrecer de manera positivamente y que nos ayudaría más a la salud de toda la iglesia. Estoy de acuerdo. Solo que yo creo que la iglesia ha venido en un camino, dijéramos, de ir cada vez más profundizando en los textos bíblicos y de ir mostrándonos la verdad, dijéramos, de cada una de estas personas bíblicas. Obvio, muchas veces el contexto litúrgico no nos da el espacio, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, bajando a hechos tan concretos. Entonces necesitamos los espacios de formación para complementar el acontecimiento litúrgico. Pero dijéramos, no es que estén divorciados, es que son ámbitos distintos y muchas veces el espacio que se requiere para poder llegar a esta profundidad y para poder colocar este espejo, porque es que yo siempre digo, ¿qué es Pedro? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Santiago? ¿Qué es Simeón? Cada uno de los personajes son un espejo para que yo me mire. Entonces, este espejo es más fácil colocarlo como lo estamos haciendo ahora en un tallercito, en una experiencia
con un grupo más reducido, con personas que ya tienen un poco de formación y que, dijéramos, han ido profundizando en su camino discipular como lo hacen ustedes. ¿Vale? Padre, Johnny le va a hacer una... Sonia, Sí, ¿vale? ¿tú vas a hacer alguna pregunta al padre? Con mucho gusto, hasta donde yo pueda. Padre, buenas tardes. Buenas Me tardes. encantó la forma como nos humanizó a la Virgen. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy una señora ya de más de 70 años. La época mía no nos dejaban leer la Biblia. Era prohibido la lectura de la Biblia, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo, ya sí y ya. Pero padre, entonces, yo estoy muy enredada, que no era matrimonio, que no era entrada triunfal. Entonces, los evangelios son mentirosos. No. Entonces, uno verdad. tiene que ser una exégeta para poder entender y poder todo, porque es que es muy difícil, padre. Nos están cambiando todo. Yo lo entiendo, doña Sonia. Primero, gracias por su sinceridad. Me gusta y me gusta que me lo diga de esa manera. No se preocupe. Como le digo, no es que estemos cambiando las cosas, es que estamos entrando cada vez más debajo de la alfombra del tejido bíblico. Y allí, debajo de la alfombra del tejido bíblico, estamos aprendiendo, inclusive nosotros los sacerdotes estamos aprendiendo a encontrar claves de interpretación de los textos bíblicos. Cuando yo digo, no era una boda, en realidad la manera como un oriental presenta el texto utilizando, dijéramos, un género literario propio de ellos, es a través de una boda. Pero lo que está más allá del texto no es una boda, lo que está más allá del texto es la alianza de Dios con Israel. O si usted quiere, tradúzcalo de esta manera. Era el matrimonio de Dios con Israel que se había acabado. Entonces, ya no hay imagínense, es que ese día, como yo lo sostengo, no mataron a María porque Dios fue muy bueno, porque María tuvo la valentía de enfrentarles y decirles, es que ustedes ya no tienen alianza. Es decir, les digo, el Sinaí se acabó. Lo que Moisés caminó con ustedes se volvió ceniza. Es la berraquera de María que lee la historia de Israel y presenta el vacío que vive Israel. Pero no se preocupen, o sea, este camino lo vamos haciendo lento, ¿ya? Prenda el micrófono, doña Sonia. Pena, sí, qué pena. Mira, otra preguntita. Usted dice que cuando María dijo el sí, aceptó el Dios Jesús. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, y el que Jesús a cada rato dice, Padre, Padre, Padre. ¿Qué? Sí, vale. Lo que pasa es que, a ver, el Antiguo Testamento se complementa y dice el Concilio Vaticano II, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que el Nuevo es la luz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la revelación total, plena de Dios nos la regaló su Hijo. El Antiguo Testamento eran pinceladas. Conocíamos las vocales de Dios, pero quien nos presentó el corazón, las entrañas, las lógicas, las lecturas de la vida de Dios fue su Hijo Jesús. María, a quien aceptó fue el Dios en el cual su Hijo estaba dispuesto a revelarle la totalidad y no, digamos, las vocales de Dios que conocíamos en el Antiguo Testamento. La revelación plena es Cristo, dice el Concilio Vaticano II. Entonces, por eso yo le digo, María aceptó. ¿Usted cree que María el día de la Anunciación? María no era simplemente el Dios de Abraham. El Dios de Abraham nunca hubiera muerto crucificado.
El Dios de Isaac nunca hubiese tenido el corazón y las entrañas de abrazar como buen samaritano a un extranjero, porque eran, dijéramos, la manera como ellos concebían a Dios desde el Antiguo Testamento era muy embrionaria. Fue un proceso de maduración que llegó a su desembocadura y totalidad en la persona de Jesús. Cristo es la revelación total, la autocomunicación plena de Dios. Ok, gracias, Padre. Con todo gusto, con todo gusto. Otra pregunta que alguno tenga, algún comentario, con toda tranquilidad. Padre, ¿Sí? a ver, nuevamente yo, padre. No, tranquila. Me encanta la propuesta que nos ha hecho de María en esta tarde, porque sobre todo nos lleva a nosotros a poder confrontar incluso nuestras realidades, lo que hoy el mundo vive y cuál es nuestro papel como cristianos, como discípulos de Jesús en esas realidades. Porque sucede muchas veces que nos quedamos con la religión del culto, con la religión que se expresa en lo litúrgico. Y en lo litúrgico lo trasladamos a todo lo demás de una manera intimista y de una manera como sublimizando pues todo lo que hay en la palabra de Dios, pero muchas veces con incapacidad de llevarlo a que sean una respuesta o una propuesta concreta en las circunstancias de vida que tenemos y que incluso encontramos a nuestro alrededor. Entonces, importantísimo como María hoy, de la forma que usted nos las ha presentado, nos motiva, ¿verdad? Como mujeres también a hacer eso. Y me gusta mucho el tema, bueno, la pregunta que hacía Sonia ahora en cuanto a que nos lo están cambiando todo. Y yo entiendo que es algo que tiene que venir a revolucionar, que nos tiene que poner a pensar y que no todo lo tenemos que aceptar de buenas a primeras. También hay que investigar y cerciorarnos y como dice Pablo, ¿verdad? Tomen de lo bueno y quédense con lo bueno. Entonces, pero sí me parece importantísimo eso que usted nos ha dicho hoy, de que además de la liturgia, además de esa vivencia del culto y de lo religioso, pues también se necesitan estos espacios y estamos hablando de estas reuniones de grupo de oración en los que realmente nosotros podamos profundizar un poco más y podamos ir haciendo unos estudios más cercanos a esa doctrina de Cristo, a esa realidad que quiere expresarnos esa palabra de Dios para que la hagamos vida. Entonces, de verdad que su aporte en esta tarde nos ha enriquecido mucho y me alegra muchísimo. A ti, Amelia, que tienes el nombre de mi mamá. Padre. Mira, querida, yo solamente quiero que reflexiones. Si me prendes la cámara tuya, Amelia, por favor. Gracias, muy gentil. Amelia, mira, ¿te puedes imaginar tú, por ejemplo, lo que María sintió cuando en la tarde de la crucifixión ella vio que eligieron a un criminal de 7 suelas, a un hombre que había dañado a seres humanos, a un ser, llamémoslo, utilizo una palabra que no se dice en cristiano, digamos, a un bastardo que asesinó vidas como Barrabás, que dañó seres humanos, e Israel prefirió a un homicida que a su hijo. Por eso es que yo digo, la reflexión mariana nuestra ha estado como la repostería de panadería barata,
poco le interesa en la repostería barata la torta, les interesa más la repostería que va arriba. Y yo creo que tenemos que regresar a la torta. Yo creo que tenemos que saborear la torta sin repostería arriba. Creo que se llama repostería lo que va encima de la torta, no sé. Creo yo aquí en mi locura la vaina, no sé. Pero yo sí desearía que volviéramos a la María del Evangelio con toda su verdad. Es que ustedes no saben, ustedes las mujeres, todo lo que María tiene para enriquecer el camino de ustedes. Muchas veces sometido en una vida conyugal, muchas veces sometido en unos estereotipos femeninos, muchas veces sometido en unos estereotipos sociales y culturales. ¿Y cómo hacer para...? Y lo que más me impacta es que María no se dejó dañar. Lo que más me impacta es que todo lo que vivió esa mamá, y ustedes saben que lo que vive una mamá se multiplica por 1000. Basta que alguien hable mal de un hijo de ustedes, eso me lo podrán enseñar ustedes a mí. Que alguien haga un comentario del hijo de ustedes, que eso, mejor dicho, si eso pesa 2 kilos, en el corazón de una madre pesa 5 toneladas. Y entonces, imagínense a María, y no se dejó dañar. Es que el mejor ejemplo que yo quiero ponerles a ustedes es la tarde del Getsemaní, los cobardes que vivían con él, la experiencia, se fueron. Y quedó María. Y María no los recriminó, no los insultó. Yo, si hubiese sido María, hasta el día de hoy les estaría diciendo de madrazos a Pedro, a Mateo, los hubiera levantado a cacerola, los hubiera fritado. Y María no se dejó dañar. Eso significa que María tenía, sin lugar a dudas, un ser humano extraordinario. Es que el ser humano de María no lo hemos tocado. Nos ha interesado las 12 estrellitas que están en la corona. Nos ha interesado la luna bajo sus pies. Nos ha interesado el cetro de reina que tiene en la mano. Pero se nos ha olvidado la mujer de la cual se enamoró Dios. Se nos ha olvidado la mujer que debía ser un evangelio. Es que ella es el quinto evangelio. Ella es el quinto evangelio. Es que ustedes se imaginan el espectáculo de encontrarse con María. La capacidad de ese ser humano extraordinario. La humanización del corazón de María debía ser fantástico. Y por eso en las bodas de Caná, en lugar de decir, ustedes ya no tienen ninguna alianza, lo que le dice a su hijo es, tú eres la nueva alianza, dales de tu vino. He aquí la nueva alianza. Y me llama la atención el texto ese, que el maestresala, que es el símbolo de las autoridades religiosas, estaba por allá atrás, frustrado, fracasado, y lo primero que hacen es llevarle a probar la nueva alianza, que pruebe la nueva alianza. Ojalá yo fuera ese mayordomo y el Señor me conceda la gracia de probar la nueva alianza. Muchas veces nos queremos quedar en la vieja alianza sin probar la nueva alianza. Y todos los días en la Eucaristía el sacerdote dice, sangre de la alianza nueva. Y sin embargo seguimos bebiendo la alianza vieja. Y nos resistimos a ella, Padre. ¿Sí? Es que a veces sin darnos cuenta nos resistimos a la novedad que el Espíritu nos quiere dar, porque es que no se ha acabado. Dios tiene mucho más para darnos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bien, quiero tocar con ustedes en 10 minutos, porque me tengo que ir a otra reunión, pero quiero tocar con ustedes, voy a leerles un pedacito de la homilía del 13 de mayo que yo escribí, y quiero cerrar un pedacito con esta parte, ya esta intervención, porque ustedes deben estar cansados ya de estarme escuchándome. No, no estamos cansados escuchándolo, estamos fascinados. María la Galilea. No, padre, da pesar que solo sea tan poco tiempo.
Esa homilía se llamaba María con cordón umbilical y leche materna. María la Galilea es la misma María de Cova de Irí. Es María la Nazarena real, con sentimientos, corazón enamorado de un varón, la mujer pensante, con el poder de una mente inquieta, capaz de desacomodarse de los esquemas religiosos de su tiempo, capaz de hacerse preguntas, de romper murallas de autoseguridad, de colocarse en crisis y de desaprender paradigmas añejos e insulsos. Es María la Nazarena que creyó en el poder de lo entrañablemente humano, al punto que aceptó la humanización de Dios. Asintió y consintió, por tanto, el invaluable valor de la cercanía. Si se hizo humano, aceptó el valor de la cercanía, la voz de la presencia, la galaxia de las emociones, el océano de los sentimientos, la inmortalidad de los vínculos, la trascendencia de la otredad. Abrazó el tiempo y el espacio, creyó en el dinamismo inquebrantable del ser y en las infinitas posibilidades de cada persona. Es María la Nazarena que conoció la sonrisa. Me imagino una carcajada de María, así como sus inocultables lágrimas, que conoció la alegría y el sufrimiento, el gozo y el dolor, la certeza y las incertidumbres, la salud y la enfermedad, que vivió fracasos, impotencias, límites, dialécticas, opacidades, pérdidas y duelos, pero que de cada lección, que de cada acontecimiento sacó lecciones y aprendizaje. Si ustedes me preguntan, ¿cómo define usted a María? Yo le diría, una mujer que se pasó la vida aprendiendo a vivir, reeditándose, elaborándose desde lo vivido, que no nació como una Coca-Cola terminal, elaborándose desde lo vivido, humanizándose. Creo que María vivió como una eterna aprendiz. Es María la Nazarena que no cayó del cielo hecha y acabada, sino que como todo ser humano fue construyéndose en cada vivencia, fue madurando en cada experiencia, fue enriqueciendo su ser paso a paso, sin mielosas metafísicas, ni idealizaciones superhumanas. Ella no es en Avengers la Mujer Maravilla, sino una nazarena que caminó con los pies desnudos como sus coetáneas, no solo por las montañas escarpadas y rocosas de su amada Galilea, sino por las sendas de la vida. En la escuela existencial, donde los humanos aprendemos la gramática del vivir. María no vivía en una cápsula del tiempo, ni tampoco en una urna atemporal. María no tenía alas de ángel ni aureolas. Allí en su Galilea se estrenó en las vocales de cuidar la vida, en las consonantes de lo que es la calidad de ella. Allí se hizo las preguntas fundamentales de la existencia que toda joven se haría. Allí cimentó su proyecto existencial. Allí fue construyendo el arte de vivir desde la riqueza de su ser. Y comprendió aquello en lo que no me cabe duda, contagió sin par a su hijo, el poder del amor. El poder de quien ama y asume como estilo de vida vivir amando. No me cabe dudas que Jesús aprendió a ser un crucificado
en el regazo de María, la mujer que jamás repartió migajas de amor. En la Anunciación renunció a dar migajas y decidió darse sin medida a cada paso. Ella asumió que la vida solo se gana entregándola, partiéndola, compartiéndola y repartiendo. Amando de verdad, sin medias tintas. Ella sabe que solo el amor nos acerca a la profundidad de la existencia, a su valía sin prórroga, al infinito. Nos enseña que solo es divino quien hace camino a la mar. Con razón la cruz de su hijo no fue para ella un escándalo, sino la desembocadura del amor. El poder de una vida hecha amor. Como hace 104 años, aquel 13 de mayo de 1917, cuando 3 niños cuidaban las ovejas de su familia. Lucía dos Santos, de 10 años, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7. Íconos de pobreza y marginalidad. Y María, para acompañar a la humanidad, escoge insignificantes niños, que a su vez eran invisibilizados pastores, emblemas de una sociedad sufrida, pero al mismo tiempo símbolos vivientes de algo nuevo que comienza. Por eso son niños, como vida que irrumpe incontenible, de insaciable génesis. Los eligió sin prestigio ni renombre, quizás como ella fue elegida, sin prestigio ni renombre, como anamnesis de su propia historia vital. Y 3 guerreros fueron elegidos, que sufrieron una firme oposición, hostilidades y hasta persecuciones por parte de sacerdotes y prelados, llegando a encerrarles en un calabozo y amenazarles si no atestiguaban que aquellos encuentros con la fidelidad de la madre eran mentiras. Los 3 guerreros jamás dudaron en mantenerse inconmovibles de lo que habían visto y oído, y que no era más que el rostro tierno, materno, compasivo, misericordioso y fiel de una madre que ama sin medidas a la humanidad sufriente. Y no dijo poemas, sino que el dolor de cada ser vivo resuena con eco infinito en su corazón de madre. Que así como Jesús se pasó la vida levantando seres, ella vive para levantar seres diezmados y disminuidos por el sufrimiento. Ella les dijo que la inhumanidad pululante de sus hijos palpita en sus entrañas maternas. Y no obstante ello, nos acompaña en nuestro caminar indeclinablemente. No hay un paso nuestro en los que ella nos deje en orfandad, ni una herida nuestra que no lacere su corazón. Su cordón umbilical jamás se romperá con nosotros. Es vínculo eterno de misericordia y fidelidad. La María de Galilea es la misma de Coba de Iría. Hoy nos acompaña y está junto a nosotros para cuidarnos, acompañarnos, consolarnos y velar por nosotros. Pero al mismo tiempo para hacernos responsables de nuestros senderos.
Nuestro mundo desesperanzado encuentra en Fátima un rayo de esperanza que entre eclipses y utopías nos llevan a los brazos de su Hijo amado. Vale, eso fue lo que escribí para el día de Nuestra Señora de Fátima. Quería compartirlo con ustedes porque me parece que nos permite releer el acontecimiento de Fátima en la misma perspectiva de lo que hemos hablado esta tarde, en esta horita y media, cómo María, desde su ser de persona, nos habla y nos confronta, y nos invita y nos desafía. No tengo más, sino que decirles que les agradezco este rato que me han regalado, y si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Padre, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos, gracias por poner de manifiesto todas esas virtudes de María y toda la María real, para que nosotros podamos quitarnos y mirar lo que verdaderamente es María, y que nosotros también somos mujeres, y como mujeres vivimos muchas situaciones en que tenemos que afrontarlas y tener la valentía también de hacerlo, porque las épocas cambian, pero las situaciones hay veces son iguales o peores o muy parecidas, y tenemos que ser valientes y de transmitirle a nuestros hijos eso que hizo María, transmitirle la realidad de un Dios, realidad de una vida, pero siempre viviéndola a la luz del Espíritu Santo, para que podamos vivir en paz y en gozo que solo nos lo da Dios. Gracias nuevamente, Padre. Muchas gracias a ustedes, y saben que siempre tengo la disponibilidad, basta que me digan, y algún tema que quieran ustedes en algún momento, yo siempre me dispongo con mucho cariño, y verdad, luego no como un maestro que cree saberlo todo o como un innovador, no. Lo hago simplemente como un servicio de amor, con el deseo también de ir cambiando mi vida y de ir cada día siendo mejor discípulo de Jesucristo. Padre, yo sí quiero agradecerle que nos haya invitado a conocer a Jesús en sus realidades, porque es Jesús también quien nos ayuda a conocer a María en tantas circunstancias de su vida, en animarnos en lo importante que es acercarnos sin temor al Jesús histórico, a esa palabra, a esos hechos que él hizo, e insistirnos, no darnos por vencidos. A veces no desbloquearemos ni venceremos todo lo que hemos tenido por mucho tiempo ahí, pero eso depende de nosotros, que queramos verdaderamente conocerle y amarle como lo hizo María. Muchas gracias, Ceci. Dios te bendiga. Vale, los tengo que dejar porque tengo ya un compromiso con mi madre a esta hora. Un gran abrazo para ustedes y que Dios gracias, y la Virgen Padre. Dios lo bendiga. Acompañando. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre.